Clúster Automotriz Zona Centro. Hola, muy buenos días todavía. Bienvenidos a esta sesión de nuestro comité de ESG. Hoy veremos un caso de éxito en la implementación de TISAX con enfoque de ESG. Estamos dando accesos en este momento. Yo mientras quiero darles la más cordial bienvenida. Soy Mónica Doher, soy la directora general del Clúster Automotriz Puebla-Tlaxcala, Zona Centro, mejor conocido como Claus. Y quisiera, por supuesto, agradecerles a todos su asistencia. Me encantaría poder saludarlos en el chat, que nos comenten de qué empresa nos están acompañando el día de hoy. También, por supuesto, aprovecho para saludar a nuestros compañeros de Unicar Plastics, que nos estarán precisamente presentando este caso de éxito, cómo implementaron la certificación TISAX, un tema muy importante hoy que tenemos que cuidar los temas de los ciberataques. Hoy que todo el mundo utilizamos un teléfono móvil, que estamos conectados a través de la web, que compartimos información, que es nuestro día a día, pues es muy importante que tengamos esto para que cuidemos a nuestros colaboradores y cuidemos también a nuestros procesos. Ya nos están saludando aquí, nos saluda, por ejemplo, Angie Alvarado de ODW Electric México. Muchas gracias, Angie, por tus saludos. También David Damián de Brose, Puebla. Muchas gracias, David, por estarnos saludando. No sé si gusten también utilizar el micrófono, si quieren saludarnos de voz. Estamos dando accesos en este momento para comenzar exactamente en 3 minutos. También nos saluda Arturo Watanabe. Muchas gracias, Arturo. Arturo Juárez de GLM Components, Gerardo Arellano de Audi, muchas gracias. Arturo nos acompaña de Boxmart Leather México, una empresa que se acaba de afiliar hace un par de meses al clúster automotriz, una empresa muy interesante que hace eh, asientos de piel. Está ubicada en Tehuacán y fabrica para el sector aeroespacial, automotriz, también del sector aeronáutico, ¿no? Me faltan por ahí algunos otros. Arturo, si tú nos quieres complementar, sería buenísimo para que te conozcamos un poco más. Y bueno, estamos dando accesos. Muchas gracias a todos por su puntualidad. También saludo por ahí vía Ana Cajica, que nos acompaña del gobierno del estado de Puebla. Bienvenida, Ana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También nos saluda Ever Fuentes de Sonabox Electronics. Muchas gracias. Ya Ana nos manda también muchos saludos. Damos 1 minuto y medio más y comenzamos con esta sesión. Quiero agradecer también, aprovecho para agradecer a mi equipo operativo, a Ania Llerenas, que es la gerente del comité de ESG, pero también a Robert Guzmán, que es nuestro gerente del comité de innovación. Hoy también el tema TISAX, pues impacta también a todas estas áreas de innovación en donde vemos los temas de ciberseguridad, inteligencia artificial, tecnología, industria 4.0, etcétera. Si gustan saludarnos en el chat o incluso pueden abrir su micrófono para saludarnos. Pues muy bien, vamos a empezar puntuales. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros en una sesión más de nuestro comité de ESG. Hoy veremos un caso de éxito, cómo se ha implementado TISAX con un enfoque de ESG. Quisiera, por supuesto, darle la palabra a Ileana Morales y también a Adrián Landa, que nos acompañan de Unicar Plastics. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, que nos van a presentar obviamente a sus compañeros, a sus colegas, que nos van a presentar justo este caso de éxito. Adrián Landa Jiménez es el director de sistemas de información de Unicar Plastics, una empresa fundadora del
clúster automotriz. Adrián es ingeniero en sistemas electrónicos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una maestría en administración de empresas por la Universidad de las Américas Puebla, más de 33 años de experiencia en el sector manufacturero y ha liderado la implementación de sistemas ERP aplicando los principios de APIX en producción, finanzas y distribución. Tiene un gran conocimiento, amplio conocimiento en sistemas empresariales automotrices integrados. En Unicar Plastics ha encabezado proyectos estratégicos como desarrollo del BPC, Business Plan Consolidation, la implementación del proceso de flujo de efectivo, en el año 2022 la implementación de los requisitos de BDA y TISAX y finalmente recientemente lideró la actualización del sistema SAP, migrando de la versión 1089 a la 2023. No sé si esto está correcto. Bienvenido, Adrián. Ileana, muchas gracias. Muchas gracias a todos y comenzamos. Muy bien, a ver, déjenme compartir. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Ya. Ya. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a iniciar. Por favor, si tienen alguna pregunta, escríbanla para que al final no se nos olvide y al final hacemos una sesión de preguntas y respuestas. Déjenme acomodar aquí mi pantalla, por favor. Muy bien. Bueno, pues iniciamos. Unicar Plastics arranca y decide iniciar con esta certificación de TISAX a partir del requerimiento de Volkswagen. Ahorita más adelante vamos a ver cómo empieza a surgir este requerimiento y también de reconocer la importancia que tiene el que tengamos un sistema que nos ayude a protegernos de todo el tema de ciberseguridad que en distintas empresas es un tema que escuchamos todos los días, noticias de gente que pues es desafortunadamente atacada, engañada y que en algunos casos tiene impactos económicos importantes. Entonces, arranquemos entendiendo qué es TISAX, significa Trusted Information Security Assessment Exchange y que es un estándar de seguridad específico de la industria automotriz y que este estándar es impulsado por la Asociación Alemana de la Industria Automotriz, BDA, pero que está basada o adapta todos los requisitos de la norma ISO 27001 a las necesidades del sector. Aquí quiero ser muy claro que ambas normas, ahorita lo vamos a poder ver a lo largo de la presentación, ambas normas hay que vigilarlas, entenderlas y entender su relación de cada uno de los elementos que nos piden cumplir. Y esto abre la posibilidad de que, aunque TISAX es para industria automotriz, si no estamos en el sector automotriz, pero queremos hacer este ejercicio de protección y de confianza a nuestros clientes, lo podemos hacer a través de ISO 27001 y existe también la certificación de ISO 27001 que también se puede acceder. De hecho, TISAX pide que se haga una auditoría a nivel de ISO 27001. Bueno, como les decía, TISAX pues acredita que la organización ha implementado satisfactoriamente y que tiene una gestión para procesar con seguridad la información. Lo que buscan principalmente nuestros clientes es tener la confianza, la certeza de que cualquier proveedor le va a dar el mismo nivel de cuidado a la información. Entonces, si ellos nos otorgan algún dibujo, alguna información confidencial dentro de los procesos de negocio que se tienen entre las empresas, pues que ellos sepan que el proveedor con el que están trabajando tiene las mismas características de cuidado sobre la información. Y pues no solamente es una norma para cumplir con los clientes, esto representa un compromiso
con la seguridad de la información de la organización. Es muy importante que la organización tome muy en serio estos temas de ciberseguridad y que haya una campaña constante, que podamos elevar la cultura de todos nuestros empleados, que todos dentro de la organización le demos un tratamiento adecuado a la información. Entonces, esto implica una acción coordinada de toda la organización, no solamente del área de sistemas. ¿Qué es la ENX? Es una asociación, según la ley francesa de 1901, y esta red NX que conjunta o es una solución para la industria automotriz europea de intercambio de información, es la encargada de llevar a cabo estas auditorías de TISAX. ¿Quiénes la conforman? Pues industrias como Audi, BMW, Bosch, Continental, Magna, Mercedes-Benz, Ford, Renault, Valeo, Volkswagen y dos asociaciones automotrices, Galia y de Francia y la SMMT de Reino Unido. Es muy importante entender esta relación de cómo trabajan estas organizaciones. Primeramente, la BDA designó a la ANX como la entidad encargada de la gestión y el soporte del modelo TISAX. Ellos se encargan o ellos tienen la gobernanza de la normativa, pero lo hacen a través de la NX, el proceso de certificación. Entonces, más adelante vamos a ver que les voy a pasar la liga de NX, donde ahí podemos bajar información y debemos de entender que la BDA es la que dicta toda la normativa, es la que tiene la gobernanza y el control de la normativa, y a través de la NX instrumentan la certificación de TISAX. Y nos van a hablar también de la ISA, que es la Information Security Assessment, donde este cuestionario es la base para que podamos transitar para la certificación. Eh, ¿Cómo debemos de iniciar? Pues, habitualmente hay un cliente, en nuestro caso Volkswagen, fue el que nos solicitó el hacer esta certificación o esta evaluación. Se lo piden a uno como una evaluación y que en esta evaluación la cumplamos con una calificación de 2.7. Más adelante vamos a explicar cómo se mide esta calificación y cómo podemos acceder en las primeras certificaciones a la calificación. Entonces, aquí les pongo la liga. Vamos a estar hablando de este manual y de otros documentos que se pueden bajar de la NX para poder ir entendiendo esta normativa. Y bueno, esta evaluación que hay que aplicarse, necesitamos lograr esa calificación y poderla comunicar a través del portal NX. Entonces, el proceso de TISAX tiene 3 pasos fundamentales. El primero, que es el registro, donde entramos a la página NX, definimos cuál es el objetivo del registro que vamos o que van a recopilar de nuestra información. Cada sitio tiene un costo de 405 euros. Si tenemos una empresa y queremos calificar 2, 3, N sitios, cada sitio nos cuesta el registro 405 euros. Entonces, eso para que lo consideren. Se hace el registro y con el registro vamos a encontrar o vamos a obtener un número de participante para poder avanzar hacia la certificación. El segundo paso, pues, es la evaluación, realizar la evaluación. Se baja un cuestionario de BDA 6.3 que también vamos a revisar un poquito más adelante. Y este cuestionario nos permite obtener esta calificación. El tercer paso es, una vez que logramos esta calificación,
tenemos que buscar alguna empresa consultora que nos haga la auditoría para que a través de esta consultora pues, se pueda emitir o se le pueda dar validez a esa calificación que nosotros en nuestra evaluación pensemos que tenemos en este momento. Ellos van a repetir ese mismo cuestionario y van a calificarlo y van a emitir esa calificación. En la NX están las empresas que pueden hacernos este tipo de auditorías. Cuando nosotros nos tocó participar, esto fue un tanto confuso porque inclusive en la NX nos decía, por ejemplo, que KPMG era una empresa certificada para dar este tipo de auditorías y cuando hablábamos aquí en México a KPMG, pues nos decían que ellos no hacían ese tipo de auditorías ni que conocían ese tipo de certificación. Y bueno, hasta que llegamos al lugar adecuado dentro de KPMG y que ya entonces sí nos hicieron el proceso para poder ser auditados. Este proceso de auditoría con los consultores también lleva un proceso. Ellos piden el registro, piden información de la empresa y corren un proceso interno para validar si aceptan o no certificar a la empresa. Entonces, nosotros transitamos todos esos pasos con KPMG para poder lograr que nos hicieran esa primera auditoría. Pero lo repito, era muy confuso el que pues, en la página dice qué empresas y cuando hablábamos aquí en México, pues resulta que no todos estaban listos o que ni siquiera se conocía dentro de sus propias empresas que sí emitían o sí llevaban estos procesos de certificación. Bueno. También es muy importante determinar el nivel de seguridad para el que vamos a aplicar. Esto normalmente el cliente lo va a pedir. A nosotros Volkswagen nos pidió un nivel AL2 que representa hacer este assessment, pero también hay un nivel mayor, una L3, que incluye prototipos y data protection. Data Protection en México, si no tenemos ninguna entidad o empresa que esté establecida en Europa, realmente para TISAX no aplicamos. Nosotros hicimos un ejercicio de data protection un poco enfocado en la legislación mexicana. Hicimos nuestros procedimientos cuidando sobre todo la parte de legislación mexicana, pero ya en el momento de la auditoría sí descubrimos que para el auditor nos dijo esto no aplica para ustedes, se refiere a normativa europea y no tiene ningún sitio en Europa, entonces podemos no sería parte de la auditoría. Y la parte de prototipos, pues solamente aplica a empresas que desarrollan prototipos. El cliente, si ustedes le venden o generan prototipos para el cliente, seguramente les pedirán el nivel AL3. Bueno, una vez que entendimos estos tres pasos, ¿cómo trabajó Unicar? Después de que hicimos el registro, nosotros bajamos el cuestionario y hicimos una primera evaluación. El cliente nos pedía 2.7. A la hora de hacer el primer ejercicio, pues uno descubre que le faltan varias cosas que hacer. En algunos casos se tienen, pero no se tienen en el nivel adecuado para poder tener la madurez suficiente para la calificación adecuada. Y entonces hay que regresar a acciones o proyectos o iniciativas que hay que implementar en la organización antes de ir sobre una evaluación ya con un proveedor de este tipo, porque una auditoría puede oscilar entre los 8 y 10 mil dólares y podría ser más dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Nosotros más o menos es el rango de cotizaciones que tuvimos para este tipo de evaluación. Entonces, pues sí es muy importante prepararse. Inclusive KPMG nos hizo un previo para podernos decir si sí deberíamos ir ya
auditoría de certificación o si debíamos de robustecer algún elemento. Bueno, como les decía, el primer paso que fue hacer el registro, lo más importante es lograr tener el número de participante que está en la parte superior derecha, el PWHP07, el alcance, que es el SVK68L, que está aquí en este formato. Todo esto es parte del formato o parte de lo que verían en la red ANX. Y el nivel de seguridad, que en este caso el AL significa el nivel de seguridad y el nivel para el que participamos es el 2. Entonces, esto es lo que veríamos una vez que se pagó cada sitio, cómo nos registramos, obtendríamos esos tres elementos y ya aquí en la red NX podemos observar los dos sitios que tiene Unicar en Puebla y en Saltillo. Y bueno, en este momento donde dice al final, ¿está certificado TISAX? Dice sí. Esta era otro elemento que nos surgía la duda si es una certificación, es una evaluación, este, ¿qué documento me van a dar? De hecho, lo llama TISAX etiquetas. Estas etiquetas se tienen que renovar cada 3 años. Nosotros en este momento estamos corriendo un proyecto para recertificarnos en este diciembre y vamos a actualizar nuestra normativa 27001-2022. Ahorita más adelante les digo qué significa eso. Y para poder actualizar nuestras etiquetas y que aquí en el portal podamos seguir manteniendo ese estatus de certificado. La NX publica todas las empresas que están certificadas. Al cliente, Volkswagen, le informamos que ya estaban nuestras etiquetas listas y ellos nos consultan en la red NX y validan que tengamos ya la certificación realizada y vigente. Este es un poquito más de detalle de los datos que se observan cuando entra uno en la red NX. Bueno. Aquí está la liga de la NX donde pueden bajar los documentos para que puedan empezar a entender qué es lo que pide este famoso cuestionario de BDA. En este momento es el BDA 6.03 y también viene aquí el manual de participante y otros documentos, pero yo les recomiendo primero leer el de manual de participante y después el del cuestionario, el ISA. El manual de participante habla de lo que ahorita platicamos brevemente, va más a detalle, a fondo, explicando cómo se debe de hacer el registro y estos 3 pasos que hemos platicado hasta el momento. Y aquí está también el documento de evaluación. Primero, una empresa que por primera vez se certifica, no les van a dar ninguna calificación mayor a 3. El nivel de madurez lo consideran como un primer ejercicio para una empresa de recién o primera certificación, estos 3 niveles, ¿no? Entonces, cada una de las preguntas tenemos que, del cuestionario, o inclusive lo podemos aplicar a 27,000, pero debemos de determinar si existe el proceso, que sería el nivel 0, o si no existe, pues no, la calificación sería 0. 1, si tenemos el proceso pero no está documentado o es insuficiente. 2, si seguimos ya un proceso que cumple sus objetivos, se tiene documentación y hay evidencia de su implementación con un poco más de detalle. Y un nivel 3, cuando ya se sigue un proceso estándar integrado en un sistema general, se documentan dependencias con otros procesos y se crean interfaces adecuadas. Cuando ya existe esta evidencia de que estamos trabajando con los sistemas, los tenemos relacionados y este tipo de certificación va de la mano con ISO TS, hay elementos que son comunes que hay que identificar.
para no crear todo exactamente doble. O sea, son sistemas que se complementan, entonces en algún punto habrá que ir a los procedimientos de ISO-TS o a los procesos de ISO-TS y en algunos puntos habrá que reforzar con estos requerimientos de protección de la información. Después, en este mismo cuestionario, voy a tomar aquí de ejemplo el primer elemento. Si existe, hay una pregunta control, si existe una política de información, hay un objetivo para la pregunta. De hecho, cada uno de los elementos de la normativa en ambos esquemas ISO y BDA los llama controles. Entonces, cada control tiene su pregunta, tiene su objetivo y tiene elementos que primeramente deben de cumplirse, son los requirement must, y requerimientos que pueden cumplirse. O sea, es deseable cumplirse, no es necesario tenerlos para una calificación mayor a 3. Nosotros estamos trabajando ya en ese tipo de requerimientos para poder lograr calificaciones arriba de 3 en esta segunda certificación que vamos a tener. Ahora, lo que nosotros hicimos para ir comprendiendo mejor la interpretación de la norma, nos creamos una base de datos aquí interna donde primeramente definimos quién es el líder, quién es el dueño del proceso. Referenciamos, que es la columna de color amarillo, referenciamos la normativa de BDA 603 y tenemos cuál es su correlación o cuál es su referencia hacia la ISO 27001-2013. Esa fue la primera norma con la que nos certificamos hace 3 años, pero ya tuvo una actualización ahorita a ISO 27001-2022. Estas normas sí hay que meterse a la ISO, hay que comprarlas para poderlas tener a la mano y entender los requerimientos. Los requerimientos son muy similares, pero tenemos que entender claramente ambas normativas, ambas nomenclaturas, porque uno de los elementos de BDA 6.03 es tener la auditoría, no tiene que ser a nivel de certificación, pero sí tener una auditoría por un tercero a nivel de ISO 27001, en este caso ya para nosotros va a ser 2022. Entonces, cuando presenta uno esa auditoría, se olvida uno tantito de BDA y aunque se refiere a los mismos requisitos, hay que presentarla bajo esta nomenclatura. Entonces, por eso creamos esta base de datos para que nosotros no nos perdiéramos, no confundiéramos a nuestro equipo. Y entonces siempre mantenemos esa referencia. También decimos si el requisito es un debe, que es la M, o una S si se trata de un elemento que se solicita, pero que es deseable tenerlo, no mandatorio. Luego viene el requisito y la descripción de cómo nosotros comunicar atiende ese elemento, junto con un documento de referencia que nos ayuda a presentar de forma muy rápida las auditorías, diciendo cuál es el requisito, cómo estamos atendiendo el requisito y qué evidencia tenemos. En la parte del medio tenemos el nombre del control, en este caso es Política de Seguridad e Información. Ya veíamos en el Excel que se puede bajar de NX cómo nos hacen la pregunta. Se refiere al 111. Viene la pregunta de control que dice en qué medida están disponibles las políticas de seguridad de la información. Viene el objetivo y luego cómo Unicar le ha dado atención a ese objetivo. De tal forma que inclusive esto se convierte en manuales para los usuarios que presentan las auditorías, porque no todas las presenta el área de sistemas, y que sea muy fácil para ellos seguir el cumplimiento de cada uno de los elementos. El cuestionario de ISA-BDA está dividido en estos elementos. Viene políticas de seguridad, ahorita veíamos en el ejemplo que es el 1,
y hay varios subpuntos que se asocian a este elemento. Y viene recursos humanos, seguridad física y continuidad, identidad y acceso, ciberseguridad, relación con proveedores y cumplimiento. Cada uno de estos elementos tiene a su vez más puntos y más requisitos específicos que hay que revisar cada uno de ellos. En estos elementos es donde nos piden, por ejemplo, en un elemento 5 de ciberseguridad, el que haya doble autenticación, el que exista criptografía, que las computadoras que tenemos una laptop pueda estar encriptado el disco duro. Si llego yo a extraviar la computadora, me la roban, alguien que quiera utilizar ese disco duro, lo podrá formatear y utilizar el disco duro como hardware, pero no va a poder leer nuestra información. Entonces, la normativa prevé todos los elementos de protección de datos para esta mejor práctica y que estemos de alguna forma protegidos. Pero también toca cosas como recursos humanos, donde hay que concientizar al personal, hay que trabajar desde las políticas de la contratación de la persona, hay que asegurarnos que la persona sea del perfil del puesto, tenemos que validar que la documentación que presenta pueda ser validada. Entonces, el alcance, cuando uno empieza a revisar todos los elementos, se empieza uno a entender toda la profundidad que tiene el esquema de seguridad. Bueno, Ingeniero, ¿sí? perdón. Arturo Juárez pregunta si el proceso de auditoría fue en sitio o remoto. Sí. KPMG sí nos hizo la visita en sitio. AL2, la norma dice que no es requisito que sea en sitio. Ahorita la certificación que vamos a tener para este diciembre va a ser de forma remota. Eso lo define la casa consultora que te vaya a auditar. Muy bien. Gracias. Entonces, gracias, Laura. Entonces, la parte de los elementos, la profundidad, se van a dar cuenta que necesita participar toda la organización, no solamente es un esfuerzo del área de sistemas. Ahora, miren, este es el formato de BDA ya en la conclusión, cuando tiene uno la calificación y los niveles de madurez que veíamos ahí, el 1, 2, 3, ese recuadro primer, esa araña verde, donde es la máxima calificación que se obtiene en una primera auditoría, y la calificación máxima puede ser 3. Del lado derecho observamos los puntos, el 1.1, que dice Information Security Policies, que son las políticas, es el ejemplo que veíamos ahorita, pero cada uno de los puntos se subdivide en más puntos y cada punto tiene varios requisitos que cumplir. Entonces, no es un proceso que se puede preparar de forma rápida. A nosotros nos tomó organizar esto la primera vez, pues fueron 11 meses para poder lograr la certificación. Entonces, durante 11 meses estuvimos trabajando y ya con un nivel vamos a decir, de preparación desde el punto de vista de firewalls, antivirus, sistemas que tiene la empresa para poderle dar cumplimiento a la normativa. Puede ser que haya elementos en los que se atora uno y tenga uno que hasta disparar un proyecto nuevo para poder hacer el cumplimiento de esos requerimientos. Bueno, nosotros cuando nos evaluamos la primera vez con nuestro entendimiento básico y haciendo una auditoría en un ejercicio de reflexión interno y aceptando las cosas como venía en el cuestionario, obtuvimos una calificación de 1.6. Esa fue una calificación propia de Unicar, con personal de Unicar y así nos calificamos de inicio. Yo estoy seguro que ese 1.6 pudo haber sido una calificación menor porque en ese momento no teníamos la experiencia, ni el entendimiento, ni la interpretación de toda la norma a detalle.
Sin embargo, de ahí partimos, empezamos a estructurar todos los procedimientos, el seguimiento a cada uno de los elementos. Ahorita les digo un poquito más cómo nos organizamos, hasta que llegamos internamente a tener una calificación de 2.73. Esa fue nuestra segunda calificación interna y consideramos que ese 2.73 fue ya una calificación mucho más sólida, bajo el entendido de que pues, ya habíamos creado procedimientos, políticas, habíamos entrado en discusiones muy profundas entre áreas de sistemas, de recursos humanos, en la parte de interpretación de la norma, de qué sí debe y qué no debe de cubrir, porque muchos de estos elementos están relacionados con que hay que a veces poner inversión. A veces la empresa ya los tiene, simplemente se hace el procedimiento y se complementa, pero a veces no lo tiene y pues hay que partir desde un presupuesto para poder pues justificarlo y ponerlo en funcionamiento. Cuando logramos la calificación de 2.73, fuimos ya a el proceso de auditoría y logramos un 2.9. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos porque Volkswagen nos pedía 2.7 como calificación mínima. Logramos 2.9, nos quedamos a una décima de lograr la máxima calificación para una empresa de primera ocasión, y ahora en nuestra recertificación nos planteamos un objetivo de 3.2. Eh, Les platicaremos más adelante cómo nos va y a ver qué calificación logramos. Ahora, regreso un poco y les comentaba yo que esto no es un esfuerzo solamente del área de sistemas. Tiene que ser un esfuerzo de la organización. El tema de ciberseguridad y lo que vemos diariamente que ocurre pasa por muchos elementos que tenemos que cuidar internamente en cualquier área de la organización y que tenemos que aumentar la cultura y la conciencia del personal, porque bajo los ojos de TISAX, el eslabón más débil somos cada uno de nosotros como usuarios dentro de una organización. Entonces, es muy importante que partamos desde el propio modelo de la organización. Unicar Plastics tiene su propio modelo, que lo llamamos Unicar Way, basado en prácticas de clase mundial, pero nosotros nos situamos en la parte inferior, donde empezamos con un modelo estratégico de gestión de la información que nos permita darle soporte a todas las operaciones de nuestro modelo de negocio. Con este soporte de operaciones, pues va compaginado toda la normatividad que nos pide TISAX. Y entonces nuestro modelo INF parte y fue un paso inicial fundamental para poder lograr la certificación, el que creamos un comité de gobierno de sistemas y procesos de negocio, donde participan todas las direcciones de área de Unicar Plastics, y ellos, ahí también participa el área de sistemas. Este comité de gobierno le da vigilancia a que toda esta normatividad aplique. De repente tenemos usuarios que llegan y están acostumbrados a utilizar otro software y quieren utilizar su propio software. Y la normativa pues es muy clara. O sea, si no es un software de la organización, pues no lo debes de usar, ni lo debes de instalar. Entonces, pasa por algunas políticas, en algunos otros casos cuando se puede, un candado tecnológico que nos permite evitarlo, pero es una combinación de ambas. Y este comité de gobierno pues, es el que vigila todo el sistema, cómo está organizado. Y luego tenemos un modelo conceptual que parte de identificar cómo es nuestro modelo, cómo es la parte de la gestión y uso de la información, qué arquitectura
empresarial es la que utilizamos de software y de hardware, cómo está nuestra organización y cultura, tener muy claro las herramientas que son transaccionales, porque tienen que tener un cuidado específico bajo la norma. Les menciono algo por entender la profundidad de la norma. Por ejemplo, nos dice que cualquier cambio que vayamos a hacer en configuración, pues tendrá que ser puesto primero en un ambiente de pruebas antes de poderlo liberar a productivo y que no afecte las operaciones. Entonces, ese es el tipo de regulaciones que llevan. Entonces, tenemos en una organización siempre softwares de todo tipo, ¿no? Desde el tipo que sí requiere ese nivel de seguridad y otros que no requieren ese nivel de seguridad. eh, Van a encontrar ahí en la normatividad que hay que hablar de un concepto que se llama activos de información, que entender esto es a veces difícil porque las organizaciones trabajan con activos, están muy familiarizados con los activos contables, tangibles, y cuando hablamos de un software, que no importa lo que valga el software, sino que si lo consideramos un activo de información de la organización, entonces tenemos que dar un cierto tratamiento a ese activo de información. Entonces, de ahí la importancia de identificar este elemento 5 de todas las aplicaciones de negocio. Nosotros lo visualizamos como una alianza galáctica donde cada planeta es un sistema y entonces lo conceptualizamos como un sistema planetario, ¿no? Bueno, tenemos aplicaciones de operación o de back office, como puede ser un Office 365, softwares de comunicación, softwares de toma de decisiones como BPC, y luego tenemos gestiones de datos de bases de datos, ciclo de vida de las aplicaciones, esto es muy importante porque no se trata de tener la última versión simplemente porque queremos ser los primeros en estar actualizados por cumplir un software o porque un fabricante de software nos quiera vender su producto. Es muy importante desde el punto de vista del cuidado de la seguridad que cuando un producto sale del mantenimiento del proveedor, este producto empieza a tener oportunidades de vulnerabilidades que ya no son atendidas y que entonces empieza a crecer el riesgo de que una aplicación de este tipo se convierta en un problema para la organización. Entonces, cada software hay que cuidarle su ciclo de vida. Y el tema de seguridad de la información, que nosotros adoptamos TISAX y ISO 27000 como nuestra normativa para cuidar todos estos elementos y que al final vuelve a tocar todos los elementos. Hay una parte de relación con proveedores, usuarios y funciones de negocio que proveen proveedores y también nuestros usuarios internos. Entonces también hay un tratamiento para proveeduría y para nuestros propios usuarios a niveles de contratos de confidencialidad que se deben de tener para el cuidado de la información. Este modelo lo fuimos transformando, entendiendo cómo era la visión de nuestro EIM y a la vez cómo están las funciones, no perder de vista dónde está cada proceso desde el punto de vista de sistemas y en qué lugar se va quedando dentro del modelo. Porque al final lo tradujimos en un modelo ISO-IEC, donde tenemos elementos para la gente que está muy familiarizada con ISO-TS, pues el elemento 4 de partes interesadas, contexto de la organización, el 5 de gobernanza y liderazgo, el 10 de mejora continua, el 9 de evaluación de desempeño, 6 de planeación, son los mismos elementos que toca la ISO 27000 y son los mismos elementos que forman parte de TISAX. Entonces, en muchos de estos elementos no volvimos a crear esta infraestructura, esta estructura del sistema, sino que simplemente la reforzamos ya en el sistema que teníamos de ISO TS
y hicimos pequeños ajustes para que tuviera el alcance hasta los sistemas de información o la parte de protección de información de datos, ¿no? Y el número 8, que son los procesos más en el área de sistemas, donde vemos ya seguridad en las comunicaciones, controles de acceso, las famosas doble autenticación. Y también ha venido un fenómeno en las actualizaciones de los softwares que cada vez más softwares tienen este cumplimiento a la normatividad y entonces lo que nos pide la norma, pues ya los productos de los fabricantes de softwares que conocemos, pues empiezan también a ofrecernos ese tipo de controles que se requieren, ¿no? Cuando hablamos de encriptación en la comunicación, o de criptografía en los equipos de cómputo o de doble autenticación que nosotros trabajamos con Microsoft y nos permite ya hacer esa doble autenticación, al igual que lo hacen ya muchas empresas. Entonces, todos esos elementos no son cosas que nosotros se nos haya ocurrido. Partimos, en nuestro caso, de decir, la norma lo solicita, pues ahora cómo lo aplicamos. Y hemos ido viendo que algunos softwares ya lo tenían y otros lo han venido incorporando en sus nuevas versiones. Cada vez que nosotros pensamos en cualquier elemento tecnológico, una computadora, una cámara, un registro eh, biométrico, tenemos que identificar a qué parte del modelo se integra y qué tipo de protección requiere ese elemento. Entonces, si hablamos de un equipo de almacenamiento de datos, de un switch, de una computadora, de un teléfono, una cámara, cualquier elemento, tenemos que calificar. Pero este es un ejemplo como no es que esté divorciada la tecnología con todo este tipo de normativas, sino que simplemente no debemos de perder de vista en dónde estamos o porque estamos en un proyecto de cableado, no tenga que ver nada con el tema de TISAX. Al contrario, eh, tiene totalmente que ver cómo le damos acceso a un usuario. Para la persona que hizo la pregunta de si es en sitio, la primera vez que nos hicieron en sitio, sí, inclusive llegaron y nos validaron puertos para validar que no se pudiesen conectar ellos. También nos dieron algunas rutinas para correr. Por ejemplo, nosotros trabajamos con SAP, entonces nos dieron algunas rutinas de SAP para correr y que lo que nosotros planteábamos en nuestros procedimientos lo validaran en una auditoría directamente a los sistemas de información principales o críticos que declaramos. Toda la infraestructura de TI, todo el personal de TI, somos un equipo pequeño en Unicar. Cuando hicimos este ejercicio, lo conformamos 4 personas. Hoy en día somos 6 personas en el equipo y cada función que realiza el equipo, administración de la seguridad de información, infraestructura, administración de procesos del negocio, dando soporte a usuarios de SAP o de alguna otra herramienta, cualquier proyecto de TI, la parte de aplicaciones y software que va integrando la organización y la administración y soporte a usuarios, siempre tenemos o no perdemos de vista en dónde estamos parados en nuestro modelo y a qué parte de la normativa tenemos que agregar o complementar o asegurarnos de que estamos cuidando estos lineamientos. Por último, aquí les muestro la página de la NX. Aquí está la liga donde la pueden encontrar. Y les decía, les recomiendo el manual del participante, donde pueden entender cuál es este proceso que hay que seguir con la NX. Y la parte de ISA 03, que es el cuestionario, que es del que hemos estado hablando. Y si alguno de ustedes no es automotriz y decide no ir por BDA, sí hagan la certificación o al menos tengan conciencia de qué es lo que nos está pidiendo este tipo de normativas,
porque no se trata solamente de tener un cumplimiento, sí nos da ventajas, es una ventaja competitiva cuando al cliente le decimos que ya tenemos nuestro certificado, porque entonces de inmediato entra la confianza para compartir información. En algún momento puede ser que sea un elemento diferenciador, pero lo más importante es que la organización no sufra interrupciones ni tenga ningún tipo de impacto económico que baje su riesgo, por todo este tema de ciberseguridad que ocurre y que pues todo el mundo lo vivimos. Yo creo que a más de uno nos hablan diario tratando de engañarnos, que nos hablan de un banco, que confirmemos un, una clave para que nos hagan alguna entrega. Utilizan a las empresas más comunes, Amazon, los bancos comerciales, siempre tratando de engañarnos. Entonces, el tema de la cultura es muy importante, que baje a todos los niveles para que nos podamos proteger como empresas. Hasta aquí mi presentación, no sé si haya preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Sí, tenemos un par de preguntas. Una es de Arturo Watanabe. Arturo, ¿nos puedes ayudar con tu pregunta, por favor? Buenos días a todos. ¿Qué tal, Arturo? Eh, iba orientada hacia la parte de la capacitación del personal que integra el comité para la implementación de TISAX. Si hay alguna certificación que pueden obtener los implementadores, como es el caso de 27,000. Sí, mira, nosotros la primera ocasión, este, teníamos un área más experimentada en la parte de ISO TS y esa persona tomó el curso de la norma 27000 y una vez que ya él tuvo ese entendimiento, ya hizo cursos internos. Primero al área de sistemas, fuimos entendiendo que tendría que ser el alcance más amplio y acabamos ya hasta el nivel del comité, ya dándoles a ellos pláticas muy específicas sobre la norma. Pero yo sí te recomendaría que tomaran el curso en la norma 27001. Prácticamente tiene eh, una línea exactamente a algún punto de BDA. Inclusive la norma ISO 27000 es un poco más extensa en los conceptos que la BDA. La BDA te los pone como mandatorios y deseables, y a veces en esos deseables se quedan escondidos los que sí están todos en la 27000. Entonces yo te recomendaría que fuera el curso de 27000. Nosotros la Gracias. primera vez lo hicimos de esa forma. Muy bien. Tenemos Ok. otra pregunta. Ay, adelante, disculpa. Muchas gracias. Ok. Román Morelos nos pregunta cuál es el rango de costo de la auditoría de ISO 27001-2022. Mira, si no la haces de certificación, puede ser una auditoría económica, depende del consultor. Nosotros tomamos un consultor freelance porque no necesitábamos el certificado 27000 porque íbamos a tomar el de TISAX, y fue una auditoría que estuvo por abajo de los 100,000 pesos. Ya la tomamos a la mitad del proceso e incluyó el acompañamiento para cerrar no conformidades y prepararnos en la última etapa para la desertificación de TISAX. No te sé decir el precio del certificado de TISAX, De perdóname, 27. de 27,000. Ok, tenemos otra pregunta. Entonces, ¿debemos certificarnos en ISO 27001-2022 y después en TISAX? Si vas a tomar la certificación de TISAX, la de 27001, solamente tienes que ser auditado por una tercera parte. No tiene que ser a nivel de certificación. Yo te recomendaría que si vas a ir por la de TISAX, solamente con que te auditen sin pagar el certificado, y vas a tener después la de TISAX, porque la de TISAX
les decía, cuesta del orden de entre 8 y 10,000 euros la, la auditoría. Eso es justo un poco alineado a lo que pregunta Arturo Juárez. En mi caso estoy en un proceso de implementación. ¿Cuál fue el costo de una primera evaluación, independientemente del costo que se aplica para el portal NX? Sí, el costo de una evaluación de 27,000 te puede costar, digo, depende del consultor, sobre todo los días que dedica, pero yo te diría que podría ser de entre 50 y 100,000 pesos por la auditoría de 27,000 sin certificado. Como para que esa te ayuda mucho porque a veces pues, nos aferramos que ya entendimos el punto, que lo interpretamos bien y esa auditoría es de mucho valor porque te ayuda a clarificar algunos elementos de interpretación de la norma. Ok. Bueno, ingeniero, creo que en esa pregunta se refiere sobre el costo de la primera evaluación, pero ya hacia TISAX. La primera de TISAX, o sea, no importa si es primera, segunda, cuesta entre 8 y 10,000 euros. De hecho, la primera vez con KPMG a nosotros nos costó, si mal no recuerdo, del orden de 7,000 euros y ahorita en la segunda, KPMG nos cotizó arriba de los 7,000 y la vamos a hacer con DQS porque es quien nos auditan ISO TS y que ya están ellos listos. En ese momento ellos no estaban listos y nos va a costar este año 8,000 euros. Muy bien, gracias. Creo que son todas las preguntas. Sí, no sé, gracias Laura. No sé si alguien quisiera abrir el micrófono y todavía tenemos unos minutitos aquí con el ingeniero. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, o en el chat también. Hola, Gerardo Arllano de Audi. No, solo Adelante. agradecer, por compartir la experiencia, ¿no? Este, la verdad, muy, muy interesante. Es fácil a veces estar del lado de los que pedimos la certificación, ¿no? Por la importancia de compartir la información con nuestros socios comerciales, pero siempre es interesante ver, el enfoque y la dedicación que se da, ¿no? O sea, sobre todo el nivel de compromiso que se puede establecer con la gente cuando implementa estos sistemas, ¿no? Y pues eso confirma que nos da certeza en el manejo de la información. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias. Aquí hay un par de preguntas todavía. Tengo una duda. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para hacerse cada evaluación sobre sobre lo que se acaba de comentar? O sea, el ciclo de Cuan- auditoría. Ajá. Cuando tú te estás preparando para hacerlo, bueno, pues no tienes ahí límite más que lo que nos acaba de compartir Gerardo, el tiempo que te dé tu cliente. Más o menos, nosotros a partir del primer requerimiento que recibimos del grupo Volkswagen, te dan más o menos ellos un año para que te prepares. Depende, a veces va entre de 11 a 6 meses lo que te puede llegar el requerimiento. Lo han venido extendiendo, nosotros lo tomamos con seriedad por el entendimiento de lo que representa para la organización cuidar la información. Nos tomó la primera vez prepararnos, les repito, 11 meses. Ahora, el ciclo de las etiquetas TISAX tiene una vigencia de 3 años. Entonces, a nosotros ahorita en este ciclo hubo un cambio de normativa de ISO 27001-2013 a 2022. Entonces, estamos aprovechando para actualizar nuestro sistema a la normativa nueva y además cumplir el ciclo de estos 3 años. Es cada 3 años las etiquetas de TISEX. Gracias. Creo que ahora sí ya no tenemos preguntas en el chat, ¿verdad? Es correcto. Ingeniero, pues bueno, muchas gracias. A nombre de la licenciada Mónica Doher, nuestra directora general, le damos las gracias. Aquí le damos un reconocimiento por
Y un agradecimiento por su destacada participación en el webinar. No cabe duda que el título quedó perfecto y muchas felicidades a la empresa por la implementación de TISAX. Esto nos puede servir, bueno, como ejemplo para muchas otras empresas, ¿no? Gracias Laura y gracias Ileana por la participación, por gestionar esto. La verdad que nos sirve para ambos comités, tanto para el de innovación como para el ESG, en temas de sostenibilidad también. Gracias a todos por su participación. Tenemos unos anuncios nada más que hacer. Bueno, primero les queremos poner un QR. Esta es una encuesta de satisfacción para que nos comenten qué les pareció este webinar y que por favor nos indiquen qué otros temas de interés ustedes requieren por parte del clúster. Recuerden que tenemos el Comité de Recursos Humanos, Comité Tlaxcala, Innovación, CEOs, CFOs, proveedores, ESG. Entonces tenemos muchos temas en los que podemos capacitar y brindarles el servicio como ustedes se merecen. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, nada más para terminar, les queremos informar acerca de estos eventos que vamos a tener el próximo martes 26. Cómo las nuevas tecnologías modifican procesos de formación e integración en la industria automotriz. Todos tienen el QR para el registro. El jueves 28, también dentro del comité de CEOs, estrategias de optimización en costos operativos para la industria automotriz. Y ya en septiembre tenemos, el 3 de septiembre, una nueva forma de comprar a cargo de Motherson Unibuild. Es un programa muy interesante. Ojalá nos puedan acompañar. Nos están pidiendo, Eddie, si podemos ver la diapositiva anterior, por favor, la encuesta. Creo que sí, la encuesta o ¿Cuál una, diapositiva? que la siguiente a la encuesta, Pongo nuevamente. por favor, Eddie. Yo Perfecto. creo que se refiere a estos eventos, exactamente. Y de todos modos, cualquier cosa los pueden consultar en nuestra página del clúster, www.claus.mx. Ahí viene toda nuestra agenda ya del año, por comité también. Creo que esa era la que necesitaba. Y pues por mi parte, nuevamente, ingeniero Holanda, darle las gracias y bueno, estar en contacto. La verdad que nos gustaría nuevamente invitarlo al seguimiento de este tema o cualquier otro, por favor. Gracias a Unicar, Laura, nuevamente, Ileana, y a todos ustedes por estar presentes en este webinar de nuestro comité. Nos vemos Sí, pronto. Muchas claro que gracias. sí, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Gracias. Clúster Automotriz Zona Centro.